Muy buenas tardes, damas y caballeros, queridos estudiantes, personal docente y administrativo y exponentes invitados. Mi nombre es Esteban Arias, su moderador, y el día de hoy la sexta rotación de Medicina Legal de 2024, junto a nuestro coordinador docente, el doctor Alejandro Álvarez, tenemos el grato honor de presentar el 75 Simposio de Medicina Legal, con el tema Riesgo acústico laboral y mapa de riesgo laboral, cuyo lema, Silencio seguro, protegiendo la audición en el trabajo, mismo que se desarrollará con la meta de contribuir a la mejora de las condiciones laborales y la salud de los trabajadores, a través de un enfoque proactivo en la gestión del riesgo, esto impartido por dos expertos en el área que nos acompañan esta tarde. Para mantener el orden dentro del desarrollo de nuestro simposio, les agradeceremos a la audiencia presente mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la misma. Y al ir surgiendo alguna pregunta a lo largo de la charla, con todo gusto la pueden dejar por escrito en el chat para posteriormente darle respuesta. Asimismo, al finalizar las participaciones de los expositores, se les estará compartiendo un enlace el cual los dirigirá a una encuesta de satisfacción, misma que será de provecho para la gestión de las horas BOAE. Esperamos sea una velada amena, de mucho provecho para todos nosotros, compañeros, estudiantes e invitados, y que sea de gran aprendizaje para todos. Sin más que agregar, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Buenas tardes. Es un placer poder introducir la primera ponencia por parte del doctor Oscar Rolando Rivas Muñoz, especialista en otorrinolaringología, con máster en medicina del trabajo, prestador de servicios ambientales especialista de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. También es un conservacionista de la audición ocupacional, certificado por el Consejo de Acreditación en Conservación de la Audición Ocupacional, por sus siglas en inglés. También tiene un certificado de vigilancia y control de riesgos a la salud y accidente del trabajo en las empresas Bicorsat de México como auditor 1 de las normas OSAS 18001 de 2007. Doctor Rivas, le cedemos la palabra. No sé. Bueno, el hecho está entonces que vamos a comenzar en su prevención. Y quiero más que todo primero agradecer al doctor Alejandro Álvarez eh, por haberme invitado a conversar con ustedes y que entre tanto la audiencia como el doctor Álvarez podamos desarrollar este tema. Y al mismo tiempo quiero agradecerle y felicitar al doctor Bonilla, un gran amigo nuestro, y que los tres cursamos la primera medicina del trabajo que se realizó aquí en Honduras. Muy bien, vamos a comenzar diciéndoles que la bibliografía que obtuvimos para poder preparar esta plática es la que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos un sinnúmero de situaciones que nos van a permitir tener las bases científicas, técnicas y poder así desarrollar mejor nuestro cometido. Para darme un poco más, a darme a entender en este tema, he procurado hacer una agenda en la cual tenemos por qué tenemos que estudiar este problema, cuál es el problema en realidad, qué es lo que tenemos que conocer del problema. Vamos a hablar un poco de anatomía y fisiología, especialmente para el auditorio que no es no médico, porque los colegas que están estudiando creo que esto lo saben mejor que yo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y al final vamos entre todos a dar las recomendaciones, las mías y las de ustedes. Muy bien, ¿por qué tenemos que estudiarlo? La Organización Panamericana de la Salud nos ha dicho que 466 millones de personas tienen sordera discapacitante. ¿Qué significa? Que no solo tienen problemas para oír, sino que tienen discapacidad para comunicarse. Que en el año 2050
una de cada 10 personas en el mundo van a sufrir de este problema y que además la industria es una de las principales causas de provocar sordera. También la información nos dice que en España el 49.27% de los que trabajan en los aserraderos sufren de sordera. Y un dato muy importante para estos colegas que están jóvenes, 1.100 millones de adolescentes tendrán sorderas discapacitantes al cabo de los años por el uso nocivo de celulares, por asistir a bares, clubes nocturnos, discotecas con música intensa o otros llaman estridente, aunque no es la terminología adecuada, pero es una música fuerte que se escucha y todos los que han logrado ir ahí lo han comprobado. La OSHA, que es un ente de los Estados Unidos, nos dice que cualquier persona expuesta a ruido en forma repetida puede tener y desarrollar una hipoacusia progresiva al cabo de los años. La pérdida auditiva comienza en una zona extraconversacional. Más adelante vamos a explicarle a qué dicen ellos zona extraconversacional, por lo cual el trabajador no lo percibe, no se da cuenta. 49% de mineros sufrieron sordera al cumplir 50 años de edad, siendo que la población general a esa edad solo el 9% sufren de sordera y el 70% de mineros al cumplir 60 años de estar expuestos van a estar sordos. 35 millones, dice OCHA también, que de trabajadores son expuestos a ruido en los Estados Unidos. 12 millones corren el riesgo de sordera por disolventes, metales y medicamentos. O sea, no solo el ruido nos puede provocar sordera. 47% de carpinteros y 40% de plomeros reportan pérdida auditiva. ¿Y qué nos dice OSHA también? Que las industrias que más están involucradas en este problema es la agricultura, la construcción, el transporte, la minería y la manufacturación. Pongo a las Fuerzas Armadas, que aunque no es una industria como tal, sí tiene mucho personal que puede ser afectado por sordera, por la acción que ellos ejercen en las Fuerzas Armadas. El ruido definitivamente está comprobado científicamente que produce anacusia. Y hay un filósofo del siglo pasado que nos decía que el ciego se aleja de las cosas, pero el sordo se aleja de las personas. Y es ahí donde el que nace sordo es mudo, porque tú necesitas oír para poder hablar. Muy bien, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿qué es esto? Obviamente, todos vemos bien que es una catarata. ¿Qué produce esa catarata? Si dice que a 40 millas antes de llegar a ella, usted ya la está escuchando. Esta es la famosa catarata del Niágara. Y quiero hacerles unas preguntas para que lo mediten. ¿Qué emite esta catarata? ¿Emite un sonido o emite un ruido? Lo dejo pensando unos segundos. Muy bien. ¿El sonido y el ruido son fenómenos diferentes o es lo mismo? Pues vamos a recurrir al diccionario de la Real Lengua Española, en donde dice que el sonido es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. ¿Y qué ruido? Es un sonido inarticulado, por lo general desagradable. Entonces es un mismo fenómeno, nada más que uno nos gusta y el otro no. Ahora, vamos a conocer un poquito del ruido. Es muy amplio el tema, pero para hacerlo conciso, lo que nos interesa desde el punto de vista de la protección contra el ruido es que tenemos ruido estacionario, fluctuante y ruido impulsivo. ¿Esto para qué nos sirve? Para determinar qué tipo de protección, cómo lo vamos a manejar, qué tipo de protectores auditivos vamos a utilizar, qué tipo de pantallas protectoras, qué tipo de encausolamiento podemos hacerle a la fuente de ruido.
Al ruido se le ha denominado como industrial, ocupacional, ambiental, por actividades de ocio y laboral. Y quiero hacer un punto importante. Los músicos, nuestros músicos que están en orquestas, en conjuntos, ellos hacen una labor, son trabajadores y ellos pierden también audición al estar expuestos a los sonidos de sus instrumentos. Y de esto, muy poco o casi nada se ha hecho para protegerlos. Muy bien, ¿el ruido nos hace sangrar los oídos? Claro, solo hay una opción ante la presencia de una explosión. Esa explosión, la onda expansiva del ruido que genera la explosión, llega a la membrana timpánica, que es la que ustedes ven que estoy marcándoles acá. Esa membrana timpánica y esta parte blanquecita es el equivalente al mango del martillo, que es parte de los tres huesecillos del oído medio. Este remarco blanco que les he puesto aquí es para que se identifique bien dónde provocó la ruptura de la membrana esa onda expansiva. Ahora, dependiendo de la intensidad de esa onda expansiva, esta perforación de esta membrana puede ser total, como ya hemos visto casos y hemos tenido que operarlo para tratar de recuperarle su membrana. ¿Dónde podemos encontrar este problema? Pues obviamente en las Fuerzas Armadas y en la minería. Y hay un trabajo que es de los vigilantes por atentados con bomba. Este fue el caso, uno de los casos que nos llegaron al hospital, que el vigilante estaba tranquilo y le fueron a poner una bomba y le dañó completamente sus oídos. Ahora, normalmente cuando estamos en presencia de un ruido, el ruido habitual, el ruido común, el ruido que anda 85 decibeles, 90, los oídos no sangran y tiene que ir más arriba de 115, 120 decibeles para que puedan un poco doler los oídos. Esto es exactamente el motivo por el cual no lo consideramos que nos está dañando. Por eso el trabajador dice, no, a mí no me pasa nada, porque además ese daño es sutil, es insidioso, más si a eso le agregamos que el ser humano se acostumbra al ruido como un mecanismo de defensa, pero el sonido, aunque usted esté acostumbrado a él, esa intensidad de sonido está llegando a su oído interno. Afortunadamente, aunque son pocas las personas que tienen una alerta ante la exposición a un ruido, que es el tinnitus, llamado acúfeno, zumbido, pitío, chirrido, eh, que lo identifican como grillo generalmente nuestros trabajadores. Y ese tinnitus aparece después de una exposición de varias horas a un ruido y puede durarle minutos o horas o al final hasta el día siguiente cuando él se despierta, ya siente que ese tinnitus, que es un ruido, un zumbido dentro del oído sin que exista exteriormente una fuente que lo esté produciendo. Ese tinnitus es el que médicamente en medicina del trabajo auditivo la llamamos la pérdida temporal del umbral auditivo. Si esa pérdida persiste en los años y no le ponemos atención, se convierte en una pérdida permanente del umbral auditivo y es ahí donde vamos a comenzar a ver que nuestro trabajador va a empezar a perder su audición. Muy bien, ¿cómo vamos a medir esa intensidad del sonido o del ruido en nosotros? Pues usamos un término conocido como decibel, que viene siendo la décima parte del bel, cuya simbología es el de V. Si ustedes ven en la foto, dice nivel sonoro en dBA. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de decibeles, el A, el B y el C. El que usamos para medir la audición es del tipo A. El tipo B se utiliza para las investigaciones en los laboratorios y el tipo C es el que usan las fábricas para
producir o fabricar los aparatos de protección auditiva. Ya vimos entonces que el ruido nos hace perder audición, pero no solo eso produce el ruido, también el ruido produce daños fisiológicos, psicológicos y psicosociales, y pueden ser transitorios o permanentes, igual que lo que ocurre cuando se pierde la audición. ¿Cuáles son estos daños a la salud que nos produce el ruido? Aumento de la frecuencia cardíaca y por ello la presión arterial, cambios en la frecuencia respiratoria, estrés y ansiedad, irritabilidad y agresividad, trastornos del sueño, depresión, problemas digestivos como dolor abdominal, diarrea, constipación, gastritis, problemas inmunológicos, fatiga, dificultad de concentración, pérdida de productividad y eficiencia laboral, lo que les interesa a los empleadores, problemas en la comunicación. Bien, ya vimos entonces que el ruido produce problema auditivo y problemas a la salud en general. Vamos a hacer un pequeño repaso de la audición, de cómo oímos para las personas no médicas que están en esta simposio. Muy bien, tenemos un órgano que vibra y esa vibración hace empujar las moléculas del aire y se forma lo que se ha llamado frente de ondas. Esa frente de ondas, aquí tenemos a la velocidad que viaja y empieza a empujar todas las ondas en el aire hasta que llega a nuestra oreja. Esta transmisión es obviamente aérea, la cual continúa siendo aérea hasta que pega en la membrana del tímpano. Dicha membrana timpánica, esa onda vibratoria del sonido la hace moverse y al mismo tiempo empuja a los tres huesecillos que están articulados en una forma especial para que el tercero de ellos, el estribo, mueva otra ventana que tenemos en este lado que se llama ventana oval. Esta transmisión es una transmisión mecánica. Ya hubo una transmisión aérea, ahora estamos en presencia de una transmisión mecánica. Ese movimiento que hacen a la ventana oval como una forma de pistón mueve un líquido que existe dentro de este conducto que se llama caracol. Dentro hay un líquido que circunda todo esto y ese movimiento de la ventana oval mueve ese líquido provocando ondas, muy similar a lo que ustedes han visto cuando tiran una piedra en un estanque o en un lago y ven cómo se forman unas ondas circulares alrededor y que se van alejando del punto de contacto. Pues muy similar se forma esa onda hidráulica que a su paso va estimulando unos pelitos de unas células especiales localizadas en una estructura llamada órgano de Corti. Ese movimiento vascular, pendular de esas vellosidades de las células auditivas hacen transmitir una información eléctrica hacia la célula. Y la célula a su vez, esa estimulación eléctrica la transmite a través del nervio auditivo, el cual llega hasta el lóbulo temporal en el cerebro y aquí por las múltiples ramificaciones va a la corteza cerebral y en esa corteza es hasta entonces que el sonido tiene una interpretación para nosotros. Es ahí en donde se da el concepto de que si este es un ruido, si este sonido o qué tipo de canción es la que estamos oyendo. Un repaso general sobre esto es, se produce el ruido, el objeto vibra, se transmite ya sea aérea, mecánica, hidráulica, eléctrica, y la recibe toda esa información en la corteza cerebral. Ahora, ya conociendo estos términos, ¿qué es lo que necesitamos hacer para prevenir que nuestros trabajadores pierdan su audición? Pues tenemos que aplicar la legislación que tenemos vigente. Y para eso ocuparíamos el Código del Trabajo,
el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, el Código de Salud, leyes de medio ambiente, la información o recomendaciones que nos puede dar la OIT y la OMS, acuerdos con los sindicatos y convenios con los clientes. Pero para mí, en mi experiencia, lo más importante, porque hay muchas empresas en que usted no puede aplicar esto, porque son empresas muy chicas, muy pequeñas, en donde no tienen ninguna supervisión de parte del Ministerio del Trabajo. Entonces necesitamos la concientización a los empleadores, explicarles que es importante porque su trabajador va a ser más efectivo. Tenemos que concientizar al trabajador para que exija su protección y a los familiares para que los familiares le exijan a su pariente de que debe de proteger su audición. Muy bien, entonces ocupamos el Código del Trabajo, el cual a través de él como ente primario, secundario para los que estudian leyes, primero la Constitución de la República, luego el Código, y este Código nos dio origen al Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Si ustedes se fijan, el 25 de enero del 2002 fue publicado por primera vez. O sea, ¿qué ha ocurrido todos los años anteriores? Pues muchos sordos. Muy bien, ¿qué dice el reglamento en su capítulo 23? Que se refiere a las normas relativas a los agentes físicos en los ambientes de trabajo. En la sección 3 de este capítulo, que es sobre ruido y vibraciones, recuerde, aquí solo estamos hablando de ruido, no hemos tocado el tema de vibraciones. Dice en su artículo 351 que todo establecimiento en donde se produzcan ruidos en los niveles no permisibles en este reglamento deberán ser evaluados y estudiados con caracteres técnicos y aplicar métodos para reducir o amortiguar el máximo que se pueda. Se examinarán de preferencia maquinarias viejas, defectuosas o que no han tenido mantenimiento adecuado y se ajustarán y lo ideal renovarlas según sea el caso. Nos termina diciendo el artículo 358 que los empleadores o sus representantes están en la obligación de mantener niveles sonoros seguros para la salud y la audición de los trabajadores, por los cuales deben de establecer un programa de conservación de la audición que cubra a todo el personal que por razones de su ocupación se vea expuesto a niveles sonoros iguales o superiores a los 85 decibeles, si vieron A, dice A. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues yo en mi experiencia lo he tratado de hacer por fases. En la primera fase tenemos que demostrarle a los inversores o a los inversionistas o a los dueños de las empresas el beneficio que para ellos significa que protejamos a nuestros trabajadores y además de que es una ley. Tenemos que lograr una decisión consistente del empleador, o sea, que el empleador, por su convicción, acepte que le hagamos un plan de conservación auditivo. Esto es por experiencia propia. Y este convencimiento debe ser aprobado por la alta gerencia, lo que llamamos los máximos, los dueños de las empresas. Conocer que las directrices que están plasmadas en el programa de conservación son generales y que tenemos que adecuarla a cada empresa, porque no se puede pegar y copiar o copiar y pegar. En la segunda fase, tenemos que empezar con planear, organizar, medir, minimizar, resolver, prevenir, controlar, vigilar. Todo esto con un equipo integral y multidisciplinario. No solo el médico de medicina laboral puede hacer este proyecto, porque también hay que hacerlo in situ y todo orientados con la medicina del trabajo y la medicina preventiva. La tercera fase yo la he dividido en varios pasos y en el primero, en A y B. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Ir a la empresa y conocer el proceso, sentarnos en el puesto de trabajo y ver cómo es, cómo funciona, de qué se trata, qué es lo que vamos a resolver. Ideal sería la filmación de la tarea,
pero esto es muy difícil en las empresas. Muy pocas me han permitido hacer la afirmación para yo después analizarlo detenidamente ya en mi oficina. Y la otra cosa importante, reconocer los otros riesgos que tengamos en ese puesto de trabajo. Una parte importantísima es la parte B y es la entrevista con el operario. Él es el que vive día a día en su puesto de trabajo y es el que lo conoce mejor. Ni el dueño, ni el que lo controla sabe más que el operario cómo funciona su puesto de trabajo. Ahí nos va a dar toda la información vital para nuestro plan. Tenemos que hablar con el servicio de salud de las empresas que lo tengan, obviamente. También con el departamento legal es importante y ingeniería industrial. En estos tenemos una serie de cuestionarios que nos van a orientar para cómo hacer nuestro plan. Y en los lugares donde hay sindicatos también es importante reunirnos con los sindicalistas. En esta tercera fase, ya una vez que hicimos el paso número 1, vamos a analizar la información como paso número 2. Una vez analizada, vamos a elaborar ese programa y vamos a socializarlo en el paso 4 con todo el personal involucrado, donde nos van a dar retroalimentación, la cual nos puede servir para mejorar el programa iniciado en la fase 3. Una vez completado este proceso, vamos a presentarlo a la corporación o a los dueños de la empresa y esperar que ellos lo analicen y den su visto bueno para que podamos implementarlo. Si ya tuvimos el visto bueno y que hay que implementar el programa, ¿qué es? En la etapa 1, hacerlo en las instalaciones, porque esta es la base fundamental en la que tenemos que iniciar nuestro plan. ¿Por qué? Porque lo que vamos a proteger a nuestros trabajadores es del ruido y entonces tenemos que medir el ruido, porque lo que usted no mide no puede resolverlo. Entonces, con el sonómetro, que es el aparatito este que tenemos aquí, medimos el ruido en el puesto de trabajo y hay algunas empresas donde hay mucho viento, hay mucho aire circundante y entonces necesitamos ponerle un protector de viento a nuestro eh, sonómetro para evitar que el ruido que produce el viento nos interfiera en las mediciones reales del ruido al que vamos a proteger. Existe un tercer aparato que es el llamado dosímetro, el cual el micrófono se coloca lo más cerca del oído de nuestro trabajador. El aparatito se coloca generalmente en un bolsillo delantero y el micrófono lo más cerca del oído. Este aparatito lo anda nuestro trabajador por toda su jornada de trabajo, al cabo del cual después nos da el registro de todas las exposiciones a lo que el trabajador ha estado expuesto para hacer nuestros cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos midiendo con nuestro sonómetro una ala, un área laboral. Aquí vemos al doctor Álvarez, que nos está, no, que con él hicimos estas mediciones. Y después de que hemos medido en el área eh, de la ala de la empresa, nos vamos al puesto de trabajo. Aquí estamos analizando en qué consiste el puesto de trabajo, cuáles son las horas de trabajo, etcétera, etcétera. El doctor Álvarez aquí está analizando dónde y cómo colocar el sonómetro para medir de la mejor forma el ruido que produce ese puesto de trabajo. Obvio, es importante decirles que este trabajo tiene un protocolo muy especial y específico. Si ese protocolo, los que estamos haciendo estas mediciones, no lo cumplimos, nuestras mediciones, nuestros estudios no son certificados ni tienen validez científica. Si hemos cumplido el protocolo para hacer estas mediciones, eso nos permite entonces hacer lo que se llama un mapa de ruido, un documento el cual es valedero, donde nos dice las diferentes áreas y puntos de los niveles sonoros que se han encontrado durante nuestra investigación. Ahora,
Siguiendo con la implantación, ya vimos que vamos a hacer la primera parte en el área del laboral. Ahora lo vamos a hacer con el trabajador, con el colaborador. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primero, tenemos que tener requisitos para contratarlo, o lo que algunos llaman profesiograma, término que no lo reconoce la Real Academia, pero se está usando con mucha frecuencia en el medio de medicina laboral. Tenemos que hacer un examen médico preocupacional. Además de eso, una audiometría de ingreso, que algunos llaman preocupacional. Luego tenemos que irle haciendo un control anual a ese trabajador. Hay otras audiometrías que se deben hacer en situaciones especiales, que sería muy largo decírselas en este momento. Y hay que hacer una audiometría cuando el trabajador, colaborador, sea despedido o cuando sea jubilado. Además, tenemos que darle sus equipos de protección personal, otros le llaman equipo de protección individual, indistintamente es lo mismo, son protectores auditivos. Hay que evitar químicos y medicamentos ototóxicos y especial educación y capacitación permanente. La audiometría, pues normalmente se debería de hacer en cabinas audiométricas, pero nuestras fábricas no lo tienen y es muy difícil andar cargando estas porque pesan, y entonces lo que se hace es que se busca un lugar menos ruidoso de la fábrica y llevamos el sonómetro y medimos los ruidos que hay en esa área de la empresa, y si cumple con los requisitos mínimos de sonoridad, entonces ahí podemos hacer la audiometría. De lo contrario, si no hay un área donde el sonido que se midió es el que el protocolo nos dice que debe de haber para poder hacer una audiometría, entonces tiene que mandar a los empleados a un lugar donde sí existan las cabinas audiométricas. Las cabinas audiométricas, pues si ven al trabajador, se le ponen sus audífonos, se pone dentro de la cabina y siempre lo ideal es que el trabajador esté de espaldas al técnico que está desarrollando la audiometría. Y este es el gráfico que la audiometría nos va a mostrar. También aquí, esta situación del ruido, también se usan muchos protocolos. Incluso hay los protocolos para iniciar una audiometría laborales. Tiene que haber 12 horas de reposo auditivo, citas sin enfermedades respiratorias, infecciones ópticas o vértigo. Ya el día del estudio tenemos que instruir al trabajador sobre el procedimiento que vamos a hacer. Ellos lo desconocen y van con miedo. Entonces hay que calmarlos y hay que explicarles en qué consiste ese procedimiento lo más sencillo posible. Hay que aplicarle un cuestionario audiológico para que ellos lo contesten. Se le realiza una otoscopía, si no hay tapones de cera, se hace el estudio y se empieza a realizar la audiometría. Esta de preferencia debe ser hecha por un certificado CAOC y un audiólogo o un otorrinolaringólogo, siempre y cuando ambos tengan conocimiento de medicina preventiva. ¿Por qué? Porque el audiograma laboral difiere un poco del audiograma para estudios audiométricos por enfermedades no relacionadas al ruido. Estas modificaciones son muy pocas, pero fundamentales. Por ejemplo, en el audiograma laboral es indispensable medir la frecuencia de 3000. Si no hace esa medición, usted no puede sacar este resultado, que en las audiometrías de otro tipo no son necesarias. Este resultado tiene varios nombres porque todavía en español no se le ha dado legalmente una connotación o un nombre especial, y se continúa anotando como STS, sus siglas en inglés. Estas se colocan en estos espacios especiales donde el rojo es para el oído derecho y obviamente el izquierdo con el oído, con el color azul. Muy bien.
Estos son los ejemplos de las audiometrías que se encuentran. Si ustedes ven aquí, el oído derecho, porque es rojo, y aquí tenemos el STS, y aquí el oído derecho, y aquí tenemos su STS. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona en la empresa generalmente no van a contratar a un otorrino o un audiólogo para que esté trabajando solo en valorar esto. Estamos hablando de 100, 200 empleados, donde tienen que revisar los audiogramas. Entonces, para que la persona con una mínima instrucción sepa cuáles están bien y cuáles no están, no necesita revisar todas estas mediciones, sino que se limita a estudiar el STS, que es la base con la que vamos a ver si ese empleado en su año primero no ha sido dañado en su segundo año. Esta es un gráfico hecho a mano, se hace la audiometría y a mano se va poniendo los datos encontrados, y este otro es los nuevos audiómetros, los cuales ya grafican la audiometría en forma automática. ¿Qué formas podemos encontrar de audiogramas? Porque la pérdida es progresiva en los años. Puede, en los primeros 5 años, usted no puede encontrar una pérdida auditiva. Pero normalmente cuando se hace una audiometría de ingreso, la audiometría de nuestros trabajadores anda más o menos por esta frecuencia y no hay ningún problema y es contratado. Pero podemos encontrar algunos que tienen ya esta muesca que, si ustedes fijan, de 3.000 baja a 4.000 y lentamente sube nuevamente a lo normal en 8.000. Esta pérdida generalmente es en 4.000, aunque no necesariamente solo en 4.000, porque también puede ocurrir en 3.000 y con mucho menos frecuencia en 6.000. Y a medida que esta persona no se proteja y siga expuesto a ruido, esta pérdida se va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y a medida que va aumentando en la pérdida en 4.000, va arrastrando la pérdida en 3.000 y en 6.000 y en 8.000. Si ustedes ven, va siendo arrastrada hasta que llegamos a pérdidas en las cuales ya la zona de la palabra, la que allá inicialmente dijimos que era zona extraconversacional, es la que va de 500 a 2.000. ¿Por qué se llama zona de la palabra? Porque el ser humano solo puede emitir con su voz y sus sonidos frecuencias entre 500 y 2.000. Rarísima vez, muy extraordinario, se ha encontrado personas que pueden emitir un poco más allá de 2.000 algún grito. Entonces, como la zona extraconversacional solo es en estas frecuencias y nuestro trabajador está perdiendo audición en estas frecuencias, él cree que no está sordo, porque él sigue oyendo a sus familiares, sigue oyendo las indicaciones, sigue oyendo su música, pero ya la pérdida se va instalando. Y para redondear, podemos decir que lo normal se considera de 25 decibeles hasta menos 10 decibeles. Esto es lo que se considera audición normal. Pero el hecho de que usted encuentre un daño en la zona de lo normal, pero hay un daño en 4.000 o en 3.000 o en 6.000, quiere decir que esa persona, aunque está en el rango normal, usted tiene que ponerle mucha atención, porque puede ser un candidato que tenga una sensibilidad mayor que el resto de sus trabajadores a pérdida en 4.000 ciclos. Resumen de la prevención, ¿qué vamos a hacer? Pues que en el colaborador vamos a hacer un examen preocupacional orientado al puesto de trabajo, una audiometría de ingreso, de anual, al cambio de trabajo y de salida. Hay que darle equipo de protección acorde al ruido encontrado y supervisión. Esta supervisión es vital, elemental. Mi experiencia dice que al trabajador, cuando usted le pone un protector auditivo, tapón, se queja de que suda, se queja que le duele, se queja que lo moleste y se lo quita. Si no lo supervisa, él se lo va a quitar. Control en el uso de sustancias ototóxicas en la empresa.
control en el uso de medicamentos ototóxicos. Quiere decir que cuando mandemos a un trabajador expuesto a riesgo al médico, debemos decirle a él que le diga a su médico que él trabaja expuesto a ruido para que no recete medicamentos ototóxicos porque nos va a agravar su problema de pérdida auditiva. Hay que instruirlo sobre la protección auditiva extralaboral. Significa que solo porque en el trabajo le van a poner tapones, pero cuando esté en su casa va a estar con una sierra eléctrica a gran volumen o con música estridente, quiere decir que solo en el trabajo va a quedar sordo. No, no, no. Eso hay que explicárselo. Hay que entonces hacer una educación y capacitación permanente. En la planta o estructuras físicas, ¿qué vamos a hacer en prevención? Señalización según las normas que están ya descritas en el reglamento, implementar medidas para el control de ruido, encerramiento de fuentes de ruido, uso de pantallas insonorizantes, mantenimiento preventivo de esa maquinaria, es importantísimo. Organización del trabajo, en algunos se conocen como controles administrativos, supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento del programa de conservación de la audición que hemos diseñado para esa empresa. Recomendaciones finales. Yo diría que debemos de diseñar nuevas fábricas con menos ruido y dar incentivos fiscales, obviamente. ¿Por qué? Porque diseñar fábricas con menos ruido significa que tenemos que hacer paredes especiales y para eso necesitamos ayudarle a la empresa. Hay que legislar para que las empresas adquieran maquinaria menos ruidosa. También hay que dar incentivos, porque las maquinarias menos ruidosas son más caras. Proporcionarle a las médicos un protocolo de requisitos para cuál, cuál es el perfil que el trabajador tiene que tener para poder trabajar expuesto a ruido, porque eso es vital, porque no podemos, digamos, contratar a una persona que mida unos 50 metros para que empiece a cargar bultos, obviamente. Capacitar al gremio médico para realizar exámenes de ingreso orientados al puesto de trabajo, realizar evaluaciones periódicas del ruido, promover la capacitación e información de los trabajadores y obviamente tener un panorama integral y completo de lo que es una prevención de la conservación auditiva, que resumiendo, tenemos que hacerlo en el lugar de trabajo y en la persona, en el trabajador. Gracias, pero obviamente tenemos que cuidarnos, porque ya vemos que en el año 50 uno de cada 10 de nosotros va a estar sordo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Oscar Rivas, por su participación y su presentación. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, le invitamos a que por favor la ponga en el chat para que el doctor la pueda responder. Vamos a comenzar con Esteban Arias, doctor, el cual pregunta: en trabajos como operadoras telefónicas o call centers, ¿existen efectos a largo plazo del uso frecuente de auriculares a alto volumen y cómo poder evitarlos antes de que sean demasiado tarde? Correcto. Mire, como es muy pocos años que tenemos de tener call center en nuestro país, sí hay un problema serio con esas pérdidas auditivas. También las podemos tener en las plantas telefónicas de Hondutel. Las tuvimos casos que tuvimos que valorar. Y obviamente la forma de prevenirlo es controlando el volumen al que están los audífonos, número uno. Número dos, si a pesar de ello no se puede controlar el volumen de ruido, hay que disminuir las horas de trabajo a que esta persona esté con esos audífonos y rotarlo. Es lo que numeré abajo como controles administrativos con relación a la hora de exposición al ruido. Todavía es muy poco lo que, incluso a nivel internacional, es poco lo que se tiene sobre decisiones como hacer decirle legales
para estas personas que trabajan con call centers. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice Elida Azucena, ¿cuáles son los ámbitos laborales en Honduras donde se reporta con mayor frecuencia el trauma acústico? ¿Y qué medidas preventivas se están implementando en estos sectores? Ok, las medidas que deben de implementarse son las que yo les brindé en la charla. ¿Y cuáles son? Casi todas. Porque solo las grandes maquilas y las empresas internacionales tienen este tipo de programas. Pero nuestras empresas pequeñas, medianas, no hay ningún control adecuado de parte del Ministerio del Trabajo que supervise esas empresas y no hay controles sobre riesgos a la audición, desgraciadamente. Y como todo, casi todo en Honduras, nuestras estadísticas son muy limitadas, muy escasas. Gracias, doctor. Ahora vamos con Ricardo Hernández, que pregunta, ¿cree usted que de alguna manera las empresas privadas o públicas evitan darle la importancia al riesgo acústico laboral por un beneficio propio o lo hacen por desconocimiento del tema? Creo que es la segunda, por desconocimiento del tema. Porque lo que yo les decía, si nosotros le decimos al empresario cuáles son las ventajas que va a obtener al tener un trabajador que se le enferme menos y que no tenga estrés, que no tenga ansiedad, que ya vimos que lo produce el ruido, él va a tener una mejor productividad, no producción, productividad, mucho mejor. Entonces, ese es el problema. Nuestro Ministerio del Trabajo no se ha preocupado en forma verdadera en analizar este problema y hacer todo lo máximo posible para que todos nos enteremos y nos demos cuenta de este problema. Gracias, doctor. Ahora pregunta Diana Marcela, ¿dormir cerca de estos dispositivos electrónicos podría afectar la audición? No, porque él está pagado. Y recuerden, hace muy poco hubo una gran información de que los celulares podrían provocar cáncer en cerebro. Pero las últimas investigaciones no han orientado a que efectivamente esto sea así. Recuerde que lo que le va a provocar sordera a usted es el ruido, no un aparato que esté apagado. Entonces, no creo que le vaya a provocar eso. Pero siempre lo que recomienda, por lo menos alejado 2 metros de donde usted está. Eso es lo que se recomienda para otro tipo de problemas que no sabemos. Hay que recordar que estos aparatos son de aparición muy reciente, entonces no sabemos hasta qué punto nos va a dar problemas, ya que, por ejemplo, el asbesto hasta 35, 40 años después de que apareció y que se usó masivamente, nos dimos cuenta que provocaba un cáncer mortal en pulmones. Y esto lo supimos apenas hace unos años. Pero ¿desde cuándo se usaba el asbesto? Allá por los años 50. Entonces, desgraciadamente, un maestro de medicina del trabajo nos decía que hay más de 5 millones de sustancias químicas en la agricultura y de las cuales solo 5% se tiene un poco de conocimiento de ellas y apenas un 1% sabemos cuáles son las consecuencias que le producen al ser humano a largo plazo. Desgraciadamente, así en eso vivimos. Gracias, doctor. Relacionado con la pregunta anterior, Daniel Chinchilla pregunta, ¿qué tan real son los mecanismos de control que algunos celulares tienen sobre nuestra salud al usar estos aparatos o al usar audífonos? Es una pregunta tecnológica, no sé qué controles tendrá, desconozco, porque eso es una pregunta para un ingeniero en celulares, no tengo idea. Ok, pregunta Rubén Argueta, ¿todos estos aparatos que miden los sonidos son costosos? ¿Cuáles son las mejores marcas y dónde los venden? Ok,
Aquí hay algunas empresas que ya están trayendo esos equipos y hay diferentes marcas. La que nosotros usamos con el doctor Álvarez es el Larson Davis, que es muy bueno y tiene un buen software y tiene un buen apoyo. Y para el momento yo es el que mejor he encontrado, pero igual hay otras marcas muy buenas. Ok. Pregunta Gloria Garay. ¿Se considera dañino el uso de música en los altavoces junto al ruido que emiten las máquinas de costura, corte o etcétera? Y si es así, ¿qué tanto? Muy buena pregunta. Siempre esperé que saliera. Es cierto, en las maquilas, aparte del ruido que produce la maquinaria, les ponen altos música ambiental. Obviamente, esto es un aumento en el daño auditivo. Por eso hay que medir a qué decibeles está ese sonido de la música y tratar de bajarlo y medir el sonido que está generando el, la maquinaria y hacer una conversión matemática para saber cuánto, a qué volumen tenemos que poner el ruido ambiental. Pero sí, eso lo hemos visto y sí tiende a aumentar el problema. Tenemos que controlarlo. Bueno, doctor, pregunta Marvin Suárez, ya última pregunta. ¿Los trabajadores del área de salud estamos expuestos a algún tipo de trauma acústico? En medicina, muy difícil. Yo trabajé por 35 años como médico y no recuerdo haber estado expuesto a ruidos de arriba de 85 decibeles, por lo cual más bien nosotros estamos, los médicos, estamos expuestos a pérdidas auditivas por uso de químicos o sustancias que, vaya, los que entramos a quirófano, obviamente los gases anestésicos también tienen alguna repercusión, no solo en la parte auditiva, también en el hígado. Y es muy conocido que los anestesiólogos tienden a tener con mucha frecuencia daños hepáticos. Y se supone que se está trabajando en los laboratorios para depurar los anestésicos y que traten de no salir fuera del paciente en el área quirúrgica. Pero no, por ruido no, no creo. Muchas gracias por ese espacio de preguntas, doctor. Ok, muy amables. Nos complace enormemente estar aquí hoy para reconocer el valioso aporte del doctor Oscar Rivas en este simposio. Su participación activa y contribuciones destacadas en riesgo acústico laboral y su prevención han sido fundamentales para el éxito de este evento. Queremos presentarle un certificado, doctor, y agradecerle y reconocer su dedicación y esfuerzo. Muchas felicitaciones. Le queremos otorgar también un espacio para darle la palabra y que se despida del público. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido lo más claro posible en mi presentación en un tema que es bastante complejo, porque como decía, hay que usar muchos protocolos, muchas, eh, porque estás trabajando con una persona que él dice, pues, ¿y por qué me está haciendo esto si yo oigo bien? Por las famosas zonas de la palabra. Entonces, ese es uno de los problemas que yo más he encontrado. Convencer al trabajador que se ponga su equipo de protección, su tapón auditivo. Eso lo van a encontrar permanentemente, desgraciadamente. Por eso es la educación, educación y más educación. Pero también quiero aprovechar que cualquiera del auditorio que necesite que le hagamos alguna evaluación de sonido o que le logremos implementar algún programa, pues estamos a la orden. Pueden comunicarse a través con el doctor Álvarez y vamos a tratar de ayudar en lo más que podamos. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Oscar Rivas, por tan excelente conferencia.
Y ahora daremos paso a la segunda conferencia de esta tarde, nuevamente recordándoles a la audiencia que al final la participación de los expositores se les estará compartiendo un enlace el cual los dirigirá a una encuesta de satisfacción, misma que será de apoyo para la gestión de las horas BOAE. Los dejo con mi compañera. Continuamos con el programa de nuestro simposio. A continuación, con la participación del doctor Manuel Enrique Bonilla Cervantes, que tiene un máster en medicina del trabajo. Su educación universitaria se graduó como doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 1988. Dentro de sus posgrados universitarios, como máster en medicina del trabajo y salud ocupacional del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores en Cuba en el año 2004. También como médico salubrista con máster en Administración en Salud del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el 2011 y máster en Epidemiología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el 2015. Dentro de los diplomados que ha realizado, un diplomado en Educación Superior por el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el periodo de 2012 a 2013, diversos cursos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, como ser funciones esenciales de la salud pública en su versión número 4 en 2013, planificación de recursos humanos en salud, en atención primaria en salud, función de tutores para el aprendizaje en red, edición Honduras-El Salvador en 2017, y un curso por la Secretaría de Salud, una ABS, Medicus Mundi de alto nivel, denominado La participación social en salud, el desafío de la región departamental de Cortés, Honduras, Centroamérica. Dentro de los cargos que ha desempeñado, miembro propietario de la Comisión Bipartita de Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Sindicato de Trabajadores de la UNABS en 2 ocasiones, en los periodos de 2016 a 2018 y 2019 a 2020. También como coordinador de la Maestría de Medicina del Trabajo en UNABS en el periodo 2016 a 2017. Director del Establecimiento de Salud San José del Boquerón en San Pedro Sula en el periodo de junio 2010 a octubre 2012. Y como jefe del Departamento de Vigilancia del Marco Normativo de la Región Metropolitana de Salud número 20 en San Pedro Sula, periodo octubre 2012 a diciembre 2019. Dentro de sus cargos actuales, ejerce como docente a tiempo completo por 13 años del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Cortés, en la carrera de medicina desde agosto de 2011 hasta la fecha. Jefe del Departamento de Salud Pública de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en una ABS en 2 periodos, desde junio 2015 hasta el 26 de febrero de 2024. Como miembro también de la Comisión Bipartita de Higiene y Seguridad de UNACITRA-UNA, de una ABS, a partir del 18 de marzo de 2022. Asimismo, miembro de la Comisión de una ABS en apoyo a la Comisión Evaluadora y Reguladora de Locales Comerciales y Similares de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Cortés, a partir del 31 de enero de 2022. Cheque, gracias. Y como coordinador del Comité de Bioseguridad y Seguridad Hospitalaria del Hospital del Valle en el proceso de acreditación desde 2014 hasta la fecha. Asimismo, es miembro de la Comisión de la Maestría de Salud Pública y Epidemiología del Departamento de Salud Pública en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de UNABS desde 2018 hasta la fecha. También ejerce como médico asistencial del Policlínico Dr. Miguel Paz Barahona en San Pedro Sula desde enero de 2020 hasta la fecha y como miembro concejal suplente del Consejo Universitario de la UNA, juramentado el 27 de agosto de 2022 hasta agosto de 2023. Doctor Bonilla, muy buenas tardes. Le cedemos la palabra.
Muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, doctor. Ok. Quiero agradecer pues al equipo organizador por la invitación que se me hiciera llegar. Un equipo liderado pues desde hace algún tiempo también por el doctor Alejandro Álvarez, compañero de trabajo, ¿verdad? Y es compañero de estudio. De igual manera, aprovecho para saludar al maestro, ¿verdad? El doctor Oscar Rivas, de quien recordamos pues muchas exposiciones de él en su momento. Imagínense en los años, principios del 2000, cuando ya él exponía sobre el tema del daño acústico y recordamos con toda claridad pues algunas enseñanzas que nos dio en ese momento. Eh, También muchas de esas cosas todavía se mantienen y por supuesto ya actualizado con el ambiente que vivimos de más contaminación, el ambiente de lo que es la inteligencia artificial, etcétera, que ya es otra situación que nos expone a más riesgo, ¿verdad? Este tema de el mapa de riesgo laboral eh, es una cuestión que es bien importante que nosotros lo conozcamos. Por cierto, muchos de los estudiantes que están presentes van a tener la oportunidad, o si, no, si es que ya no la tuvieron cuando llevaron la asignatura del internado rural que llevamos todos los médicos, en lo que es la ejecución de un mapa de riesgo que estamos realizando pues, algunos establecimientos de salud de fuera de la ciudad y de algunas instituciones, algunas empresas, sobre todo no formales, ¿verdad? Una muy buena experiencia y es una buena oportunidad de vinculación de la universidad pues, con la comunidad, con la sociedad. Quiero iniciar pues dando alguna información sobre aspectos históricos, ¿verdad? De lo que es la salud ocupacional y sobre lo que es el mapa de riesgo. Ustedes, como ya también el doctor Oscar Rivas muy ampliamente, ¿verdad? Mencionó en el tema del trauma acústico, que por cierto ocupa el segundo lugar en las lesiones que se producen en medicina del trabajo. En primer lugar tenemos lo que son las lesiones musculoesqueléticas, sobre todo lo que es el dolor de espalda, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo que es el trauma acústico y en tercer lugar lo que es las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿verdad? Que es otro capítulo amplio que debatir también aquí. Entonces, todos estamos expuestos a diferentes riesgos, ¿verdad? Desde el que realiza actividades en la ciudad como el que realiza actividades de campo, igual nosotros allí, no crean que no tenemos riesgos. Los riesgos van de menor a mayor en intensidad, ¿verdad? Desde riesgo 1 a un riesgo 5. Aquí nosotros estamos expuestos a un riesgo importante cuando estamos ante pantallas de visualización y tenemos también algún grado de daño relativo que puede ocurrir, ¿verdad? Bueno, la salud ocupacional ha evolucionado en Honduras en gran medida. Eh, a partir de, permítanme, se me interpone aquí ok, hoy sí. A partir del siglo XX, aunque ha sido muy lento en relación con otros países. Nuestros maestros nos decían que ya por el 2018, allá el 2002 nos decían que ya por el 2018, esto iba a ser como palomillas de maíz, ¿verdad? Que ya las empresas en su mayoría iban a iniciar ya con lo que es un programa de salud ocupacional. Y efectivamente lo han iniciado, pero muchas se han quedado atrás, ¿verdad? Eh, los que nos criamos en aquellos tiempos al calor de las empresas bananeras, en los campos bananeros, en los alrededores de La Lima, y nos dimos cuenta lo que fue esta empresa de United Free Company, que fue ahí más o menos donde se empezaron a desarrollar algunas iniciativas sobre lo que es la salud ocupacional, aunque esto no fue genuino, ¿verdad? Sino que ya solo fue sobre todo por el interés de mantener una fuerza laboral activa con los empleados del banano, ¿verdad? En los años 50, 70, inicia casi la industrialización en Honduras y la sindicalización obrera, ¿no? Fue precisamente en 1954, los que les gusta la historia, que se dio pues la famosa huelga del 54, que generó pues una serie de
situaciones a favor de los trabajadores, en cuenta pues lo que es el Código del Trabajo, que ya vamos a ver más adelante, y otras leyes importantes que vinieron a favorecer a los trabajadores en aquel tiempo, ¿verdad? En 1959 aparece lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que ya, pues, ya se habla ahí de una cobertura para los trabajadores formales primero, aunque inicialmente solo a los urbanos, y ya en 1980 a 1990 inicia la industria maquilera, que ya ustedes fueron testigos en la edad adulta de ver cómo se proliferaron pues las maquilas, que igual esto vino a agregar una serie de riesgos laborales nuevos que no existían pues en el medio, la famosa globalización que se dio en ese entonces y para lo cual nuestro país no estaba preparado para dar respuesta a esas situaciones que significaban pues peligro para los trabajadores, ¿verdad? Exactamente fue en 1959 que se promulgó pues el Código del Trabajo, un documento legal primario de mucha utilidad, de mucho beneficio para todos los trabajadores, ¿verdad? Ya se firmaron en ese entonces convenios con la OIT. Cuando el doctor Rivas mencionaba, por ejemplo, lo que es el tema de la asbestosis, ¿verdad? Que al igual que muchas otras patologías, como la silicosis, la vicinosis, todas esas situaciones no estaban consideradas dentro de lo que es nuestro código de trabajo. Al final del mismo hay una sección que es sobre el tema de avalúos, ¿verdad? De evaluación, perdón, de enfermedades que se producen con motivo del trabajo. Entonces, para eso fueron importantes los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y pues lo que no está consignado en nuestras leyes, entonces los abogados se van a los convenios y eso tiene valor, ¿verdad? Entonces hubo una serie pues de cambios en esos momentos, los años 2000 en adelante. Eh, sí se hizo algún intento de mejorar, pero todavía fue muy poco, ¿verdad? En relación a lo que ocurre en a nuestro alrededor, ¿no? Dice, a pesar de todo, ha habido un progreso constante en la capacitación de profesionales en el campo y en la implementación de programas de seguridad laboral, ¿no? Hoy en día, pues muchos han salido a otros países a prepararse en esa área, a Nicaragua, que ha sido el país más cercano en salud ocupacional. Otros han tomado diplomados porque hoy con el tema de ¿cómo se llama? De lo que son las empresas que están de alguna manera supervisadas por el Seguro Social, el médico que va a trabajar en esas empresas tiene que tener como mínimo un diplomado en salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, en nuestro medio hay una serie de instituciones que son claves, como el Seguro Social, el mismo Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Que es el responsable de hacer que se cumpla esa normativa y seguridad ocupacional, ¿no? Y por supuesto la Secretaría de Salud. Sin embargo, nuestra CESAL se ha quedado rezagada porque todavía no cuenta con un programa, con un protocolo en el tema de lo que es las enfermedades ocupacionales. Se hace, por ejemplo, supervisión, o se hacía supervisión del trabajador elaborando alimentos, pero no desconocíamos todo lo que era la parte de la actividad en sí, ¿verdad? Los movimientos repetitivos que ellos realizaban y la exposición a todos los riesgos en el ambiente del trabajo, ¿verdad? Entonces, efectivamente ha ido mejorando, pero queda mucho pues por hacer, ¿verdad? El doctor ya pues se adelantó a mencionar ahí todo lo que es el tema de la normativa, todo lo que es el marco legal y el marco normativo de lo que es la salud ocupacional, ¿verdad? Y medicina del trabajo. Tenemos documentos valiosísimos, ¿verdad? Antes nosotros creíamos que leer el Código del Trabajo era algo pues aburrido, innecesario, y verdaderamente tiene un apartado excelente sobre lo que es la parte de la higiene y seguridad en el trabajo, ¿no? De igual manera, el Código de Salud es muy rico en información, no solo sobre ese tema, sino sobre otros aspectos que tienen que ver con las buenas prácticas, ¿verdad? De los trabajadores y las buenas prácticas en la elaboración de muchos productos aquí en el país, ¿no?
La ley del seguro social, pues el seguro social es el que la entidad autorizada para emitir un dictamen laboral, ¿verdad? A través de un órgano colegiado que tiene, como es la Comisión de Riesgos y Enfermedades Profesionales, que es un equipo multidisciplinario donde se llevan a cabo ese tipo de dictámenes importantes. Ahí hay un especialista en medicina del trabajo, en salud ocupacional, que emite su opinión y está pues dirigida precisamente por un profesional de esta disciplina. Y por supuesto, el famoso Reglamento General de Medidas Preventivas y Accidentes de Trabajo, el libro negro le decíamos nosotros, pero es porque tiene una pasta color negro y ya un documento obsoleto que es del 2004, ¿verdad? Que ya amerita hacerle algunos cambios. En, en la historia del mapa de riesgo laboral, que es el tema de hoy, esto pues también igual va aunado al desarrollo y a evolución de la salud en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, más o menos durante la revolución industrial que se dio en el siglo del XVIII al XIX, pues esto significó un importante avance para lo que es la salud ocupacional y la medicina del trabajo, ¿no? Después ya a lo largo del siglo XX, pues ya se diseñó un marco legal y normativo, ¿verdad? En este tema aparecieron ya muchos países implementaron esas normativas. Aparece ya en 1970 lo que es la OSHA, ¿verdad? Que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, que es una institución acreditadora, ¿verdad? De profesionales en esta área, ¿no? Y luego el concepto que se manejó después de riesgo laboral y peligro en las décadas siguientes permitió entender mejor el concepto de riesgo laboral, ¿verdad? Que incluye no solo lo que son los accidentes físicos, sino también los factores psicosociales y ergonómicos. Ustedes deben de saber que los riesgos laborales no solo son los accidentes en sí, sino que también tiene que ver con el aspecto psicosocial, ¿verdad? Con la parte ergonómica, los riesgos químicos, los riesgos físicos, los riesgos, ¿cómo se llama? Sanitarios también, etcétera. Hoy hay una clasificación más amplia sobre esto, ¿verdad? Entonces se popularizaron los mapas de riesgo en los años 90, aunque se dice que en Italia en los años 60 fue donde se inició, ¿verdad? En aquellos momentos. Y fue identificada pues como una herramienta visual muy importante para evaluar los riesgos en el lugar del trabajo. Recordar que todos, sin excepción, estamos expuestos pues a riesgos laborales, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí en unas gráficas qué situaciones son las que nos exponen, ¿verdad? Y que significan pues riesgos en el trabajo, ¿no? Eh, Aparecieron pues normativas internacionales a cargo de lo que es la OIT y otros organismos y fomentando pues el uso de estos mapas de riesgos laborales. Y actualmente es parte integral de las evaluaciones que se hacen en las empresas. Luego aparece ya algo más avanzado, ¿verdad? Y que son ya fortalecidos por la tecnología y el mapa digital, que fueron haciendo como más dinámico esto, ¿verdad? Y más interactivo y facilitando la evaluación de esos riesgos, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es el mapa de riesgo laboral? Pues es una herramienta visual que permite identificar, evaluar y representar gráficamente los riesgos presentes de un entorno de trabajo, ¿verdad? Su objetivo pues es facilitar la comprensión de los peligros a los que estamos expuestos los trabajadores. Pues se trata de implementar medidas y de estar pues de alguna manera minimizando, aunque no tanto eliminando esos riesgos, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene el mapa de riesgo laboral? En primer lugar, pues una conciencia que nos permite comprender esos riesgos en nuestro entorno, ¿verdad? Prevenir esos accidentes, ¿verdad? Contribuyendo pues a la reducción de los accidentes y enfermedades laborales. Ustedes escucharán ahí el término de accidentes y enfermedades laborales o enfermedades profesionales. Todas son con motivo del trabajo. La diferencia es que el accidente es una situación, no es una situación fortuita, sino que es un hecho, ¿cómo se llama? Súbito, que se puede producir en cualquier empresa y que puede ocasionar pues un daño físico o un daño en la propiedad de la empresa, ¿no? Mientras que la enfermedad profesional requiere un tiempo para la producción del mismo.
En un accidente, por ejemplo, ya ustedes saben, alguien que se desprenda de cierta altura, en el caso de una enfermedad profesional, un albañil que permanentemente pues está haciendo levantamiento manual de carga y eso le está generando lesiones importantes musculoesqueléticas, ¿verdad? Bueno, también nos permite el cumplimiento normativo, ¿verdad? Es decir, cumplir con ese marco legal y normativo. Hoy muchas empresas aquí a nivel local no son preferidas pues a nivel internacional por el incumplimiento de la normativa legal y en el tema de salud ocupacional, ¿verdad? Y por supuesto se trata de ir mejorando, ¿verdad? Es parte de lo que es la calidad, la mejora continua, efectuando seguimiento y actualizando constantemente esa situación de riesgo, ¿verdad? Para evitar que nuestros trabajadores puedan tener accidentes o enfermedades profesionales al final. ¿Cómo se elabora un mapa de riesgos laborales? Entonces, hay una serie de pasos sistemáticos. En primer lugar, tenemos que definir a qué sitios o hasta qué nivel vamos a llevar a cabo ese mapa de riesgo. Puede ser en toda la instalación, en toda la empresa, o puede ser en un sitio específico, ¿eh? Se tiene que conformar un equipo de trabajo. eh, Idealmente un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, por personal del área de la salud, por diferentes disciplinas que permitan pues hacer un mejor aporte y un trabajo más integral, ¿verdad? Y que por supuesto personas que conozcan bien la actividad que se realiza en cada espacio de ahí de la institución, ¿verdad? Se deben de identificar esos peligros, ¿verdad? Se debe de realizar una inspección del lugar del trabajo y observar las actividades que ahí se realizan. Una vez que se lleva a cabo esa actividad, entonces tenemos que contar con una lista de verificación y entrevistas con los empleados para identificar esos potenciales peligros, ¿verdad? Que pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, como mencionábamos, ¿verdad? Entonces, para cada peligro que se identifica, tenemos que establecer la probabilidad de que ocurra ese accidente y la gravedad de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan matrices que ya eso está establecido. Hay diferentes matrices. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una matriz que es utilizada, en el cual pues se utilizan los colores, que eso siempre siguen siendo universales, tomando en cuenta que el rojo es una situación de peligro significativo. Luego tienen un color ahí café. Entonces, algún peligro que significativo que precisa ser corregido, ¿verdad? Y así pues va descendiendo hasta que llega al color verde donde se ha detectado, no se ha detectado ninguna anomalía, por lo tanto el riesgo está controlado. Son múltiples las matrices que existen sobre este tema, ¿verdad? Donde se busca pues en primer lugar determinar la probabilidad, las consecuencias mediante la magnitud de los mismos, ¿verdad? Entonces, una vez que se lleva a cabo esa parte, tenemos que hacer una representación gráfica. Se puede hacer, pues, precisamente un plano, casi viene siendo como un croquis, ¿verdad? O diagrama del área que estamos evaluando. Una vez que se marque en el plano los peligros, entonces, estos se utilizan colores o símbolos internacionales reconocidos para diferenciar esos tipos de riesgo, ¿verdad? Y se tiene, por supuesto, que hacer una ubicación exacta y establecer las medidas preventivas, ¿no? Entonces, se proponen medidas preventivas para evitar, pues, o para reducir la probabilidad de que ocurran esos accidentes, ¿verdad? Ejemplo, podría ser, pues, la capacitación de los empleados, el insistir en el uso de los equipos de protección personal, ¿verdad? En el caso de cualquier trabajador, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que esto de la salud ocupacional solo aplica a los trabajadores que están en la industria, a los trabajadores constructores. Todos nosotros que somos del área de la salud estamos obligados a implementar eso. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la pandemia, nos ha dejado una enorme enseñanza, ¿verdad? Que antes nosotros no le dábamos mucha importancia, a pesar de que conocíamos
que existía la bioseguridad y que sabíamos que había que proteger al trabajador, al empleado y al medio ambiente que nos rodea, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? Sino que se trata de que nos protejamos y protejamos a los que nos rodean, ¿no? Este es un mapa de riesgo de una instalación industrial en donde ustedes pueden observar que han sido ubicados los diferentes espacios aquí en esta zona de trabajo y han utilizado pues símbolos universales que representan situaciones de caída, que representan riesgos respiratorios, por ejemplo, riesgos eléctricos. Entonces, en cada sitio se va ubicando hasta donde esté el jefe, ¿verdad? Que da la impresión que ahí no pasa nada en su oficina. También existen riesgos laborales muy importantes. Este mapa, pues, es el resumen de toda una actividad que ha hecho un equipo, ¿verdad? Y está representando todos los sitios de peligro y pues, los riesgos que puedan existir. Recuerden que peligro y riesgo son dos conceptos bien diferentes, ¿verdad? El peligro prácticamente ya existe. Por ejemplo, un peligro es el tener un cuchillo que se utiliza en labores de corte ahí, en la empresa. Un martillo es un peligro, pero el riesgo es la probabilidad de que pueda tener usted un accidente con el uso de ese instrumento, ¿verdad? Y una vez que se ha establecido, se ha llegado a ese final, pues se lleva a cabo una revisión y validación de ese trabajo que ha hecho todo el equipo, ¿verdad? Entonces se presenta ese mapa a todos los involucrados y se puede continuar en la discusión. Mientras más se discuta y se modifique, pues más validación llevará, ¿verdad? Realizar los ajustes que sean necesarios para finalizar el mismo. Y luego viene pues lo más importante que es la implementación y el seguimiento. Y la aprobación, ¿verdad? Ya colegiada porque hemos dado oportunidad a todo un equipo. Quiero decirles que una de las comisiones que es fundamental que participe y que casi es obligatorio, y ahí lo dice el Reglamento General de Medidas Preventivas y Accidentes de Trabajo, es la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Esa Comisión Mixta de Higiene y Seguridad lo deben de tener todas las empresas. Tanto el Código del Trabajo como este reglamento que les menciono lo tiene ya clasificado según la cantidad de empleados. Por ejemplo, si son 1.000 empleados, son 5 representantes de los trabajadores y 5 representantes de los empleadores, ¿verdad? Entonces, ellos son los primeros que tienen que estar participando en eso, porque son los que diariamente ejecutan el trabajo y son los que están con mayor exposición, ¿verdad? Bueno, aquí, pues, los mapas de riesgo tiene su variación, depende del rubro, ¿verdad? Al que se dedique. Por ejemplo, en una fábrica, pues hombre, no cambia mayor cosa, ¿verdad? En primer lugar, pues un plano del área de producción donde se identifican los siguientes riesgos, ¿verdad? Los riesgos físicos, los riesgos ergonómicos, ¿verdad? Los riesgos psicosociales también. Recuerden que nuestros trabajadores están expuestos a una serie de estresores, ¿verdad? Ya todos sabemos que en el trabajo pues existe a veces sobrecarga laboral, existe que no le han asignado verdaderamente sus funciones, existe inestabilidad laboral, existe el trabajo, la monotonía del trabajo, el trabajo rutinario. Entonces eso de alguna manera afecta la condición mental del trabajador. Y es cuando vienen aquellas enfermedades famosas como son el síndrome del burnout, ¿verdad? El síndrome del quemado, que se aplica más a los que llevan a cabo servicio, atención al cliente, ¿verdad? También pueden ocurrir situaciones en el que el trabajador ni duerme, no descansa en su casa y se va a dormir al trabajo, y incluso por eso a veces se producen accidentes en el manejo de maquinaria. El famoso bullying, ¿verdad? El acoso laboral que se puede producir entre compañeros de trabajo, entre el jefe y el empleado y viceversa, ¿no? Entonces, esas son situaciones de riesgos psicosociales que son importantísimos tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y por supuesto, ahí podemos hablar de cada uno de estos, pero será en otro momento, ¿verdad? Porque esto es muy amplio y también muy interesante que se conozca, ¿verdad?
Entonces, todo pues se va representando, como lo hemos dicho, a través de las matrices de riesgo, haciendo uso de los colores, estableciendo la gravedad y la consecuencia, ¿verdad? Este es un ejemplo, pues otro parecido al que ya vimos, ¿verdad? Con las mismas situaciones de riesgos que existen. Muchas veces nosotros creemos que no hay condiciones de riesgo en una empresa, sí los hay, ¿verdad? Y es preferible estar, como dicen, con balón adelantado, porque en cualquier momento se puede producir un accidente. Muchas veces dicen, yo lo he hecho todo el tiempo de subirme en esa escalera y no me ha pasado nada. Con un tan solo accidente que se produzca, es justificado para que exista un mapa de riesgo, un programa de salud ocupacional y que se tome en serio esto, ¿ah? Porque ya el doctor Rivas mencionó, y en una de las preguntas que uno de ustedes hizo, el impacto que tiene pues cuando una persona se incapacita, todo la carga laboral que se produce para las otras personas y el gasto en que incurre la institución, ¿verdad? Es enorme. En una oficina, pues igual se establece un diagrama del espacio del trabajo, debemos de considerar los riesgos psicosociales, el riesgo económico, tenemos, ¿cómo se llama?, mobiliario en muy mal estado. Por ejemplo, yo sé de un colega médico que, por cierto, falleció durante la pandemia, que en paz descanse. Él, en un turno en el Hospital Catarino Rivas, recuerdo muy bien que él llegó, tomó su turno, se sentó en una silla de estas giratorias y inmediatamente cayó hacia atrás. La silla se desarmó toda prácticamente, él cayó hacia atrás y tuvo un trauma encefalocraniano occipital, ¿verdad? Nadie llega, se sienta en nadie antes de sentarse en una silla prueba la firmeza, la seguridad del mismo. Nadie, por ejemplo, cuando se coloca debajo de un aire acondicionado de tonelajes ahí, nadie siquiera prueba ese aire a ver si no está desprendido algún perno que lo sostiene. Y esas situaciones, pues, son riesgos también para el trabajador que se le debe estar dando mantenimiento a estas cosas. Lo mismo la maquinaria, que tal vez su vida útil son 10 años y ya andan brincando por todo el lugar del espacio del trabajo, ¿verdad? Entonces, hay infinidad de situaciones ahí que se deben de considerar en una oficina. Y aquí tenemos, por ejemplo, en una oficina, ¿verdad? Aquí tenemos la oficina del gerente, donde hay riesgo eléctrico, ¿verdad? Hay peligro de caídas, y no digamos ya en las áreas donde hay, ¿cómo se llama? Estibamiento de cajas, lugares donde hay centro de carga ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? En un taller mecánico, imagínense cuántos riesgos no existirán, ¿verdad? Yo siempre en mi clase a los muchachos les pregunto, los hago que identifiquen ahí con una imagen los riesgos existentes y pues generalmente siempre lo hacen muy bien atinado, ¿verdad? Bueno, entonces un área muy bien marcada, bien identificada en el hospital, bueno, esa es la parte que nos toca los del área de la salud. Imaginen cuántas cosas en un hospital, la creencia de que no es necesario o que es poco lo que existe ahí. Solo con el tema de los riesgos biológicos, la exposición a esos fluidos corporales es más que suficiente, ¿verdad? Todavía muchos siguen creyendo que como ya se fue la pandemia, ya no es necesario usar la mascarilla. No es cierto, ¿verdad? Recuerden que proliferan otros microorganismos aéreos y la vía de transmisión más complicada es precisamente la transmisión aérea, ¿no? Entonces, debemos de seguirnos, ¿cómo se llama?, protegiendo. Debemos seguirnos lavando las manos. Esa investigación que hizo ese señor Semmelweis hace más de 200 años sobre lo que es el lavado de manos sigue teniendo vigencia. Imagínense que no le creían a este señor y tantas personas que se han salvado y se han liberado de un montón de enfermedades, ¿verdad? Entonces, igual nosotros manejamos productos químicos, manejamos citoquímicos, manejamos productos inyectables. Hay personas que no pueden oler la penicilina, enfermeras, porque inmediatamente desarrollan una reacción alérgica, pues, igual con citoquímicos. Hay personas que no pueden usar el gluconato de clorexidina ni los yodóforos porque inmediatamente desarrollan reacciones alérgicas. Entonces hay infinidad de situaciones. En los quirófanos también. Ya el doctor fue bien amplio en el tema de la exposición que tienen los anestesiólogos, el ambiente que debe ser bien iluminado donde trabaja el médico, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, se agrega lo que es los riesgos
con la tecnología digital. En los años 80 y 90 llegaron las maquilas y eso nos trajeron un tipo de riesgo nuevo para los hondureños y para los países del mismo nivel. Ahora la tecnología digital nos agrega riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de seguridad de la información, como es la ciberseguridad, ¿verdad? Eh, Hoy estamos pues todos en la moda, en la modalidad de inteligencia artificial y automatización, ¿no? Ya esto es un hecho, ¿verdad? Ya a nosotros como docentes de la universidad ya se nos exige que estemos recibiendo estos cursos porque es una verdadera herramienta una verdadera herramienta para los humanos, ¿verdad? Pero esto ya nos está llevando a otro tipo de problema, ¿verdad? Entonces dice, hay reducción del control humano, sistemas automatizados que pueden generar riesgo cuando los trabajadores pierden el control directo sobre los procesos productivos que pueden generar incidentes si no hay una supervisión adecuada. Desplazamiento laboral es evidente, ¿verdad? Ya la máquina está haciéndolo todo. Los riesgos de radiación y exposición a ondas. Bueno, ya el doctor Rivas descartó el hecho de que pueda producir lesiones cerebrales. Sin embargo, todavía se siguen debatiendo sobre este tema, ¿verdad?, de las radiaciones ionizantes. Recuerden, perdón, no ionizantes. Recuerden que las ionizantes son las rayos X, la tomografía axial computarizada, y las no ionizantes, pues son todos estos aparatos, microondas, teléfonos móviles, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué riesgos están relacionados en el caso de la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, para eso tenemos que hacer identificación de zonas y equipos, señalar igual un mapa utilizando tecnologías digitales, oficinas, áreas de servidores. Hay que clasificar esos riesgos y las medidas preventivas para mitigar eso, descansos regulares para reducir la fatiga visual y la implementación de políticas de ciberseguridad, programas de bienestar psicosocial, porque esto a la larga también crea problemas de agotamiento, ¿verdad? Y ya para finalizar, pues la literatura es amplia. Hoy en día se ha vuelto tan mágico el manejo de los riesgos laborales que ya se utilizan una serie de software, ¿verdad? Por ejemplo, Synergy Life, por ejemplo, ofrece soluciones para la gestión de riesgos, incidentes y auditorías. Esfera, ¿verdad? Es un software de gestión de seguridad y salud ocupacional que facilita la creación de informes y mapas de riesgos laborales. Y así hay otro, por ejemplo, el SAP HS, que es para el medio ambiente, ¿verdad? Permite gestionar riesgos en seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Y así pues siguen otros sistemas de información geográfica. Esta tecnología es más para grandes instalaciones industriales o áreas de trabajo distribuidas geográficamente. Ejemplos de esos tenemos ArcGIS, permite crear mapas interactivos donde se identifican los riesgos en áreas geográficas específicas. Bueno, cuando el doctor Alejandro Álvarez me contó que con un dron que él tiene, que se elevó en una zona ahí y pudo detectar en la superficie de un edificio grietas importantes que tenía ese edificio, se sorprendió porque son situaciones que no las logramos ver. Nosotros creemos que estamos debajo de un techo que está seguro y cuando ya se está produciendo el agrietamiento de la estructura. Entonces, para eso sirven este tipo ¿cómo se llama? Programas, eh, los modelos 3D, la realidad aumentada también, y también todo eso es en base a 3D donde usted puede tener una representación visual interactiva del entorno de trabajo, destacándose áreas peligrosas y posibles riesgos, ¿verdad? Y así, pues, plataformas de colaboración y gestión en la nube. Nosotros nos hemos quedado, pues, nuevamente en el pasado, porque algunas empresas aquí, como Cervecería Hondureña, sí me consta, yo estuve en una capacitación de la Asociación Nacional de Industriales y me sorprendió todo lo novedoso que tienen en el tema de mapa de riesgos en esta empresa y donde utilizan métodos que en tiempo real se está generando la información de los riesgos, ya que los mismos empleados pues tienen ya las aplicaciones en sus teléfonos y están enviando información a sus supervisores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hay drones que ya trabajan en eso. Este Phantom, por ejemplo, Payroll, por ejemplo, y sensores y dispositivos
sensores de temperatura, humedad o calidad del aire, que el mismo empleado con los aparatos que ¿cómo se llama? Se le colocan, él mismo está enviando información sobre esas condiciones que se están generando en el ambiente del trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, las aplicaciones móviles permiten a los trabajadores acceder y reportar desde sus teléfonos, lo que facilita la recolección de datos en tiempo real y creación de mapas de riesgos actualizados, ¿verdad? Entonces, en conclusión, estas herramientas están evolucionando desde software especializado hasta drones y sensores, ¿verdad? Espero que haya cubierto, ¿verdad?, en el tiempo que me dieron y que haya sembrado la curiosidad, el interés de parte de nuestros futuros reemplazos generacionales y académicos, ¿verdad? En este tema que es muy interesante, muy fascinante y creo que vale la pena que ustedes profundicen en esto, ¿verdad? Para beneficio de nuestros trabajadores, ¿verdad? Y todos nosotros también que somos trabajadores, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Bonilla, por su presentación. Vamos a pasar ahora al espacio para las preguntas. Nos pregunta Elida Azucena, ¿cuál es la obligación de los centros hospitalarios en cuanto a la oferta de vacunas preventivas para enfermedades infecciosas a los trabajadores de salud? ¿Y cómo se garantiza su cumplimiento? Me repite la pregunta, disculpe, que estaba. Claro que sí. ¿Cuál es la obligación de los centros hospitalarios en cuanto a la oferta de vacunas preventivas para enfermedades infecciosas a los trabajadores de la salud y cómo se garantiza su cumplimiento? Muy bien. Ustedes saben que como personal de salud, nosotros sabemos que existe lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, ¿verdad? El programa ampliado de inmunizaciones es el programa consentido de la Secretaría de Salud y es el más fortalecido y por el cual el país ha sido, ¿cómo se llama? Premiado, ¿verdad? Por los alcances que han tenido eh, lleva toda una reglamentación, ¿verdad? Sobre la aplicación de cada uno de esos productos, de esos eh, inmunobiológicos. Y también, aunado a eso, va la parte de la bioseguridad. Esa es una de los programas que tiene bien fortalecido el tema de los cuidados que deben de tener para el personal de salud, para el usuario y por supuesto para el medio ambiente, ¿no? Eso es fundamental y también tienen dentro de ellos, ustedes saben lo que es los CESAVI, que es una programa que es para efectos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización donde se investigan situaciones anómalas que pueden darse, ¿verdad? Como efecto secundario de la aplicación de vacunas o reacciones adversas también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo siento que el país está haciendo pues su parte, aunque volvemos a lo mismo, estamos en Honduras y tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Eh, Vamos a esperar alguna otra pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla en el chat. Pregunta de nuevo Elida Azucena. ¿Están todas las empresas legalmente obligadas a realizar un mapa de riesgo laboral? Muy buena pregunta y muchas gracias por preguntar esto. Exactamente en el Reglamento General de Medidas Preventivas, el libro negro que le digo yo del 2004, establece ¿cómo se llama? Establece que es obligatorio que todas las empresas implementen pues un programa de salud ocupacional que implemente sobre todo un mapa de riesgo, ¿verdad? Y es obligación de la Secretaría del Trabajo el llevar a cabo la supervisión del mismo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Pregunta Esteban Arias. ¿Qué factores dentro y fuera de la empresa pueden provocar el fallo en la ejecución de un mapa de riesgos a corto plazo? En primer lugar, la falla humana, ¿verdad? Ya sabemos que por desconocimiento, ya dijo el doctor Rivas anteriormente, por desconocimiento, los empleadores no atienden no le dan la importancia del caso, pues a lo que es
no solo el tema de mapa de riesgo, sino que en sí a un programa de salud ocupacional y a otras actividades que tienen que ver con eso, ¿no? Esa es una de las razones. Otra, pues, puede ser la misma falta de capacitación del personal, la desmotivación del personal cuando no hay, pues, buenas condiciones de trabajo, no hay interés. Recuerden que incluso hemos detectado situaciones en las cuales eh, el- hay trabajadores que se prestan, pues, para hacer boicot en las actividades laborales o buscando de alguna manera que eso no funcione, ¿verdad? Cuando al final el beneficio, pues, es para todo, ¿verdad? Hay una enorme lista de beneficios que pueden darse para el empleador y beneficios para el empleado, ¿verdad? Que en algún momento tal vez lo podemos compartir, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Si nadie tiene más preguntas, podríamos seguir con el simposio. Es un placer para nosotros hacer entrega de un certificado al doctor Manuel Bonilla en reconocimiento por su destacada participación en este simposio. Su trabajo en mapa de riesgo laboral realmente ha sido de gran valor para todos nosotros y ha aportado nuevas perspectivas y conocimientos que van a lograr enriquecer nuestra área. Queremos agradecerle por su esfuerzo y su dedicación y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Le cedemos, doctor, con mucho gusto este espacio para que dirija unas palabras al público. Muchas gracias, Gabriela. Muy amable, ¿verdad? Y muy agradecido por la oportunidad que nos dieron. Eh, Esperamos, pues, que los que van a llevar esta clase, porque es un proyecto que ya se ejecuta, ¿verdad? En el campo, tomando en cuenta que la universidad, pues, es eh, parte de sus compromisos es precisamente la vinculación, ¿verdad? Eh, Compartir los conocimientos científicos que se adquieren, compartir con nuestra sociedad para contribuir al desarrollo de todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Manuel Bonilla, por su ponencia, que a nosotros como médicos en formación nos es muy útil y le agradecemos por su tiempo. Ahora, el doctor Álvarez con unas palabras de despedida. Muchas gracias, Esteban. Bueno, en primer lugar, quería solicitarles a todos los de la audiencia que nos ayuden con el cuestionario de satisfacción del simposio, eh, porque la opinión de ustedes es muy importante para nosotros para poder lograr mejorar cada vez que vamos. Eh, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el campus Cortés, y el Departamento Clínico Integral de la carrera de Medicina les agradece su atención y su participación a todos ustedes, especialmente a los expositores, doctor Oscar Rivas, doctor Manuel Bonilla, que han sido compañeros de muchos años, por su excelentísima participación y por haber compartido sus conocimientos y experiencias sobre riesgo acústico laboral y el mapa de riesgo, con el objetivo de disminuir los peligros a que se exponen los trabajadores, los clientes y la población general, y enfrentar ante el Ministerio de Trabajo por demandas a la empresa, ya sea por omisión o por acción, que demuestren lesiones o muertes imprudencial por inobservancia de leyes. Hoy en la actualidad, las amonestaciones son de hasta 200.000 lempiras cuando el Ministerio de Trabajo pues encuentra alguna normalidad y se haya provocado algún tipo de lesión o que no se lleven estas medidas de seguridad que establece la ley. Agradecemos a la sexta rotación de medicina legal por su magnífica participación y organización de este evento. Esta penúltima actividad del proyecto de vinculación del 2024 tiene como objetivo transmitir conocimientos para un manejo integral y contribuir a la disminución de enfermedades y muertes de tipo accidental laboral en Honduras.
Muchas gracias a todos. Le paso la palabra para cerrar la actividad. Mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Antes de concluir con este simposio, queremos dedicar un momento especial para agradecerles a todos ustedes, nuestra valiosa audiencia, ya que su presencia y participación activa, en definitiva, han sido fundamentales para el éxito de este evento. Asimismo, nuestro más sincero agradecimiento a los invitados especiales por su deseo en abordar los importantes temas del riesgo acústico laboral y mapa de riesgos. Sin lugar a dudas, su disposición para compartir experiencias y colaborar en la búsqueda de soluciones demuestra la seriedad con la que enfrentamos este desafío en los diferentes entornos laborales. Cada uno de ustedes ha contribuido a crear un ambiente de diálogo enriquecedor y esperamos que la información y las herramientas compartidas en esta maravillosa jornada sigan siendo de gran utilidad en sus respectivas áreas de trabajo, así como lo serán para nosotros. Nuestras más sinceras gracias por ser parte de esta iniciativa y por su dedicación a mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. Juntos podemos hacer una diferencia significativa en la gestión del riesgo acústico. A todos ustedes les deseamos muchos éxitos en sus futuros esfuerzos y esperamos verlos muy pronto. Fue un placer compartir este espacio. Muchas gracias por su tiempo. Pasen una bonita noche.